Ya. Un saludo, licenciado Ábalos, y a todo espectador que esté visualizando este video. Nosotros somos el grupo número 2 conformado por Farle Gutiérrez, Steven de León, Johnny Colindres, Marisa Aguilar y su presentador Haroldo Chanchabar. Y hablaremos acerca de la NIA 500, evidencia de auditoría. Esta norma tiene una importancia bastante alta y fundamental para todos aquellos que realicen encargos de auditoría, la cual veremos sus alcances, sus objetivos, sus definiciones para tener una mejor comprensión, asimismo sus requerimientos. Iniciando con los alcances de esta norma trata de explicar y trata de constituir lo que se evidencia como evidencia de auditoría de estados financieros, así también de las responsabilidades que tiene el auditor de diseñar e implementar procedimientos para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Todo ello para permitirle alcanzar conclusiones, para poder así expresar una opinión acerca del encargo que está realizando. Prosiguiendo con el objetivo, este no es más que la unión de los dos alcances que se leyeron anteriormente. El objetivo del auditor, según esta norma, es de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que permitan obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder así alcanzar conclusiones que le ayuden a basar su opinión respecto al encargo que esté realizando. Para tener una mejor comprensión todavía de ello, estaremos leyendo unas definiciones como registros contables. Hay que recordar que cada vez que se realiza una transacción, ya sea contable o financiera, en entidad, siempre se lleva un procedimiento de ello, o sea, un registro. Por ejemplo, los famosos asientos contables iniciales, ya sea que realicemos una venta o una compra o se emita algún documento contable, siempre es necesario realizar dicho registro o asiento contable. Así también la documentación de soporte, como los podrían ser los cheques de los bancos, los registros de transferencia electrónica de fondos. Sabemos que ahora se utiliza bastante la banca virtual, más ahora que está ocurriendo todo esto de la pandemia, que no se puede tener comunicación ya de forma directa o presencial, sino que todo tiene que realizarse a través de línea. Así también la factura de compras o ventas, contratos que se celebran en la misma entidad, libros principales como lo son el diario, el mayor, el balance de saldos y libros auxiliares también, como lo son el libro de caja y la hoja de trabajo que le facilitan al auditor, o al contador realizar el estado de situación y asimismo el estado de resultados. Prosiguiendo con adecuación. Cuando hablamos de adecuación, estamos refiriéndonos a una medida cualitativa, o sea, a una cualidad. La adecuación es muy necesaria en la evidencia de auditoría, porque esta va a determinar si es relevante o fiable para el auditor. El auditor, según su juicio, según sus conocimientos y sus experiencias, él verá si la información que está recopilando es relevante o fiable para respaldar las conclusiones en las que basa su opinión. Solo porque un documento contable esté en las manos del auditor o se lo presenten, no significa que sea siempre de calidad para él. Por ejemplo, si pudiéramos estar realizando una auditoría a las cuentas, al rubro de cuentas por cobrar, lo cual sería necesario revisar o inspeccionar envíos de mercadería hacia ellos, las ventas al crédito que se realizaron o otro beneficio para nosotros del cual nos adeudan. Pero podría no ser tan necesario una factura o algún recibo de alguna compra a los proveedores, ya sea al contado o al crédito. El auditor va a determinar si la información que él está recopilando, le están presentando, va a ser adecuada o va a ser relevante o fiable para él. Así también la evidencia de auditoría debemos tener claro que cuando se recolecta evidencia es buscar algo que sea evidente, algo que se pueda obtener una certeza o se pueda afirmar algo si es cierto o no. En este caso, la evidencia de auditoría es la información que utiliza el auditor para alcanzar dichas conclusiones. Por ejemplo, si algo es correcto o no. Así puede basar la opinión que va a expresar.
Esto incluye la información contenida en los registros contables, como los documentos que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, los asientos contables, cheques, facturas u otro documento que él considere necesario de forma interna. Así también él podría solicitar a terceros como las confirmaciones externas para corroborar los saldos que están en los asientos contables. Esa pudiera ser evidencia de auditoría. Ahora, con respecto a suficiencia, en la evidencia de auditoría es la segunda medida y el segundo requerimiento necesario de esta. Aquí estamos hablando de suficiencia, que es una medida cuantitativa, o sea, que es de cantidad. Aquí el auditor puede valerse de todos los documentos necesarios que él considere para llevar a cabo, para poder expresar una opinión, para poder alcanzar dichas conclusiones. La cantidad de evidencia va a ser necesaria de acuerdo a la valoración del riesgo que él ha considerado anteriormente en su planeación. Mientras más elevado es el riesgo, el auditor puede considerar necesario recolectar mayor cantidad de documentos para poder disminuir dicho riesgo de incorrección material, o sea, ese famoso riesgo de auditoría, de que el auditor no pueda detectar las incorrecciones materiales y éstas lleguen a afectar en su opinión respecto al encargo que esté realizando. Hasta aquí llegan las definiciones y le dejaré el tiempo a mi compañero que va a proseguir con la exposición. Gracias. Muy buenas noches a todos. En esta noche pues vamos a hablar sobre los requerimientos de la NIA 500 y el primer requerimiento es evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Nosotros como auditores debemos de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que sean adecuados, pero también tomando en cuenta a las circunstancias a las que nos podemos enfrentar a la hora de realizar el encargo de auditoría para poder obtener evidencia suficiente y adecuada. Como lo decía mi compañero Haroldo, evidencia suficiente hablamos en un aspecto de suficiente evidencia, que tengamos evidencia suficiente para poder comprobar de que hay algún error o eh, algún documento que esté de manera falsificada o algo por el estilo. Y adecuada, hablamos en un término de calidad. No nos sirve tener numerosa evidencia si no se adecua o si no es 100% fiable de que hay un error financiero en los papeles de trabajo que nosotros estamos auditando. Aparte de eso, pues, nos vamos a encontrar con un sinfín de circunstancias en la empresa o en donde estemos realizando el encargo de auditoría que van a afectar la realización de dicho encargo. Entonces son pequeñas cosas que debemos de ir anotando o debemos de tomar en cuenta para poder ir reuniendo suficiente evidencia y también que sea adecuada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría están interrelacionadas. La suficiencia es la medida cuantitativa, como lo mencionaba anteriormente, y la cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la valoración que nosotros realicemos de los riesgos de incorrección material. Cuanto mayores sean los riesgos o si encontramos demasiados errores en los asientos contables o en las transacciones registradas por un contador, entonces mayor será nuestra evidencia. Así como la calidad de dicha evidencia, cuanto mayor sea la calidad, podemos tener 50 papeles de trabajo que nos van a dar la suficiencia
en relación a la evidencia de auditoría. Pero como les mencionaba, si no es de calidad, si no es 100% confiable o si no se adecúa a lo que nosotros estamos verificando, de nada nos va a servir tener esos 100 papeles de trabajo si solo con uno podemos determinar de que si hay una incorrección material. Sin embargo, la obtención de más evidencia de auditoría puede no compensar su baja calidad. Como les mencionaba, ¿verdad? De nada nos sirve tener esos 100 papeles de trabajo si la calidad o la confiabilidad no se adecúa a lo que nosotros estamos valorando. Continuamos, compañero. Como segundo requerimiento están los procedimientos para obtener evidencia de auditoría. Nosotros como auditores debemos diseñar y aplicar dichos procedimientos. En la NIA 315 eh, es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. En la 330, que es respuestas del auditor a los riesgos valorados, nos explican en detalle la evidencia de auditoría para poder alcanzar conclusiones razonables, para poder basar nuestra opinión como auditor. Hay varios procedimientos de auditoría. Están los procedimientos de valoración del riesgo y los procedimientos de auditoría posteriores, que comprenden pruebas de controles y procedimientos sustantivos. Los procedimientos de auditoría descritos anteriormente pueden utilizarse como procedimientos de valoración del riesgo, como pruebas de controles o como procedimientos sustantivos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar varios procedimientos que se van a utilizar para la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entonces, le dejo el tiempo al compañero que continúe con la exposición. Gracias. Sí, como lo decía Steven, estos procedimientos se encuentran en la norma a partir del párrafo A14 al A25. Y el primero que nos aparece ahí en pantalla es la inspección. La inspección implica el examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. Como decía Haroldo al principio, actualmente pues las empresas se han adaptado mucho a las técnicas electrónicas, a los programas. Entonces también el auditor debe de realizar los procedimientos de acuerdo a la forma de operar de la empresa. Si hay una empresa que todavía lleva sus registros en papel, pues el auditor debe de ir a revisar físicamente esos registros que ellos tienen en papel. Ahora, si la empresa ya tiene sus soportes de forma electrónica, sus libros contables, sus integraciones de las cuentas contables en forma electrónica, tiene que revisarlos también de esa manera. La inspección, yo estaba leyendo ahí en la norma, podemos verlo a partir del párrafo A14, como les decía, y la inspección tiene como objetivo principal demostrar la existencia de determinado, podemos poner un ejemplo de un activo. Por medio de la inspección yo puedo ir a ver que la empresa sí tiene vehículos. Yo puedo ir e inspeccionar que la empresa registró un inmueble en su contabilidad y que ese inmueble existe. O sea, que no son cuentas ficticias. Pero la inspección tiene sus pros y sus contras. El pro es decir, sí, existe el vehículo, existe el mobiliario que la empresa me reporta en los libros contables, pero tiene un contra o tiene una debilidad que no demuestra, en primer lugar, los derechos o las obligaciones que tiene la empresa con ese activo. Es decir, yo puedo ir y ver que sí hay 5 mesas o 5 escritorios en la empresa, pero por medio de la inspección yo no puedo ver si adeudo eso, o si la empresa debe o adeuda esas mesas o esos escritorios.
Entonces, ese es como el limitante de la inspección. La inspección solo es ir y comprobar que físicamente exista lo que está reportado en los libros contables. Y tampoco me permite hacer una valoración del bien, ¿verdad? No voy a ir a ver cuánto vale realmente, sino que solo es para comprobar que físicamente los registros y los bienes de la empresa, en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, pues existan, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor de recuento de existencias. Yo creo que este es el ejemplo más claro que podemos tener. El presenciar un conteo de existencias para integrar un inventario de la entidad, el estar ahí presente, el estar viendo que el conteo se haga de la manera correcta, con las cantidades correctas, con los valores correctos, realizado por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. También algún otro procedimiento que no sea necesariamente el control de inventario, sino que otro procedimiento que sea tarea del control interno de la empresa, ir a presenciarlo también es una observación. También como la inspección, la observación tiene sus contras, tiene sus límites. Su alcance no es tan amplio como pensamos. En primer lugar, la observación se limita al momento en el que está ocurriendo la ejecución del proceso. Es decir, únicamente puedo comprobar que el inventario de la empresa se está considerando o se está calculando de manera correcta, yéndolo a ver en el momento en el que está ocurriendo. Pero ¿qué pasaría si se están ejecutando varios procesos a la vez? Es ahí donde el proceso de observación se vuelve un poquito, ¿cómo podemos decirlo? Limitado para el auditor porque no puede estar en todos los lugares a la vez, ¿verdad? Entonces, esa es una de las debilidades de esta técnica de auditoría. Y otro es también, otra debilidad es que el hecho de que el auditor esté presenciando la ejecución de cierto proceso puede afectar la manera en la que este proceso se ejecuta. Por ejemplo, los empleados al ver y al estar enterados que el auditor va a estar ahí presente en el conteo de existencias, pues van a moverse con cuidadito, como decimos, van a estar ahí atentos a no hacer algo mal, atentos a decir, ahorita me están observando, entonces tengo que hacer las cosas bien. Eso es un contra, está en contra de nosotros porque realmente no está reflejando la forma en la que la empresa normalmente realiza sus actividades sin la presencia del auditor. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de una empresa que sea una empresa productora y que utilice mucha mano de obra. Podemos ver que tal vez si nadie los está observando, los trabajadores echan su descansito, se sientan su rato por ahí y esto obviamente va a repercutir en la producción de la empresa. Pero ¿qué pasa si el auditor está presente viendo cómo se está produciendo valga la redundancia, los productos de la empresa? Pues obviamente los trabajadores van a estar pilas, ¿verdad? Van a estar atentos, van a estar trabajando. Entonces, esto es un limitante para la observación porque puede afectar la realidad de un proceso normal de la empresa. Muy bien. Ahora vamos con la confirmación externa. La confirmación externa consiste básicamente en hacer uso de la información que nos puedan brindar terceras personas que estén relacionadas comercialmente con la empresa. Podemos hablar de clientes, podemos hablar de proveedores y generalmente, no siempre, sino que generalmente se utiliza para verificar saldos tanto de pendientes de cobro como pendientes de pago. Es decir, si yo tengo en mi contabilidad, en mi integración, tal vez en las notas a los estados financieros, que es donde se refleja la integración de las cuentas, que al proveedor X yo le debo 50,000, yo como auditor envío una carta de confirmación al auditor X para que me conteste con una respuesta favorable o no favorable acerca de ese saldo. Y así puedo hacerlo con toda la lista de proveedores. Y lo mismo con clientes, ¿verdad?
confirmar por medio de una carta, por medio de algún otro medio, tal vez un correo electrónico o algo así, de que los saldos coincidan. Pero les decía que no se tiene que limitar a la confirmación externa solo a verificar saldos de cuentas. También se puede verificar por medio de las confirmaciones externas algunos tratados o algunos acuerdos que tenga la empresa con otras, por ejemplo, con sus socios comerciales, si tienen algún contrato firmado con ellos, la duración de ese contrato para distribución, para producción de determinado producto. Entonces, la confirmación externa no se limita solo a saldos de cuentas. Luego pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos habla del recálculo. Consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. En la actualidad, vamos a ser sinceros, generalmente se realizan por medios electrónicos. Un claro ejemplo que podemos colocar aquí son las famosas depreciaciones o amortizaciones de los activos fijos, ¿verdad? Es de ver el origen del activo o la fecha en la que fue adquirido, por medio de aquí es donde ya se empiezan como a relacionar. Por medio de la inspección yo fui y revisé el documento de respaldo por ejemplo, compré una computadora, la compré en marzo del 2019, voy y reviso ese documento que exista y reviso que el activo también exista. Entonces ahí estoy inspeccionando, pero ya para el momento de la depreciación aplico un recálculo sobre el valor inicial, ya sabemos cómo se determinan las depreciaciones, pero aquí es donde ya se empiezan a relacionar un proceso con otro. Entonces, básicamente es aplicar fórmulas, aplicar cálculos matemáticos, estadísticos, a diferentes procesos que la entidad ha realizado para comprobar su fiabilidad. Luego vamos con la reejecución, que básicamente es la forma en la que un auditor obtiene evidencia por medio de ejecutar nuevamente determinado proceso que fue realizado inicialmente por el control interno de la entidad. Un ejemplo, si yo vi por medio de la observación, aquí hay otra relación, por medio de la observación yo vi que la forma en la que se estaban contando las existencias o el inventario de la entidad no era la correcta, entonces yo vengo y reejecuto ese proceso para tener un cálculo real versus el cálculo que la entidad me dio por medio de la ejecución del control interno. Esa es la reejecución. Luego, vamos con la indagación. Consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto de dentro como de fuera de la entidad. Aquí es donde yo voy y platico con fulanito, con sutanito, para averiguar cómo se están ejecutando ciertos procesos, si me puede dar información sobre alguna duda específica que yo tenga. Pero también es es uno de los procedimientos que tiene un alcance no tan amplio, porque tampoco podemos fiarnos de lo que nos digan las personas, ¿verdad? Pueden actuar malintencionadamente. Y aquí es donde también aplica eso del escepticismo profesional, ¿verdad? El no creer todo lo que nos dicen. Pero en determinada ocasión o en cierta medida podemos utilizar esta técnica, este procedimiento para obtener alguna información específica de la entidad. Y esta indagación se puede hacer de forma informal, que es verbal. Yo me encuentro a cierta persona de la entidad, platico con él, esa es una indagación informal. Y la otra es ya por medio de una carta, por medio de un correo electrónico, ya algo escrito, eso ya es una indagación formal. Y tenemos también, perdón, esos son todos los procedimientos. Le dejo la palabra a mi compañero Johnny para que él siga. Muchas gracias, Farley. Bueno, siguiendo con la NIA 500, información que se utilizará como evidencia de auditoría. Como bien sabemos, ¿verdad? Que la evidencia de auditoría tiene que ser suficiente y adecuada.
pero cuando nos referimos a la adecuación de la información, podemos englobar dos términos en los cuales podemos encontrar la relevancia y la fiabilidad. Bueno, hablando de la relevancia, la NIA nos menciona o nos hace referencia a que es la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría o su pertinencia al respecto y en su caso con la afirmación que se somete a comprobación. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo tiene que tener un sentido lógico con la evidencia que esperamos obtener de nuestros procedimientos de auditoría. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Como bien sabemos, las empresas para poder solicitar un préstamo a los bancos, los bancos les requieren información financiera, ¿verdad? Estados financieros de varios años, flujo de caja, entre otros documentos más. Por lo tanto, los dueños o socios de las empresas necesitan o hacen, por decirlo así, que sus estados financieros reflejen que sus pasivos sean mucho menor a sus activos, con el objetivo de que el banco diga, ah, esta empresa tiene solidez. Si nosotros llegamos a la empresa, ¿verdad? Y miramos los estados financieros y, y podemos observar esa gran diferencia entre los activos y pasivos, entonces, ¿en dónde podemos encontrar relevancia de información? En sus pasivos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que se subestimen los pasivos, por decírselos así, que se presenten menor a lo que realmente es. Entonces nosotros necesitamos información relevante y todas las compras. No evaluamos directamente el saldo, porque nosotros podemos pedirle al contador interno o a la dirección que nos dé la evidencia de qué integra ese saldo. Bueno, y ellos solo vienen y agarran las facturas, algunas facturas, ¿verdad? Que pegue con el saldo que aparece en el estado financiero. Pero esa información no es relevante porque solo estamos comparando los documentos que ellos nos prestan. Entonces, para que sea relevante, nosotros tenemos que ir y agarrar todas las facturas, ¿verdad? Y estar comprobando documentos, recibos de pago, facturas que están pendientes, todo con el hecho de que esa evidencia obtenida sea relevante para el procedimiento de auditoría que estemos llevando a cabo. Y también podemos tocar el punto de la fiabilidad, que esto va de la mano con la relevancia, ¿verdad? Entonces, la NIA nos dice que la información que vamos a utilizar como evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, como por las circunstancias en las que se obtiene. ¿Cómo podemos hacer que la evidencia de auditoría sea más fiable? La NIA nos menciona tres términos o tres condiciones que nosotros nos podemos basar si la evidencia que tenemos es fiable. Bueno, el primero dice que la fiabilidad de la evidencia aumenta si la obtenemos de fuentes externas independientes a la entidad que estamos auditando. Como bien decía mi compañero Farley, ¿verdad? Por ejemplo,
La dirección nos puede dar cierta información sobre los saldos bancarios, pero no podemos directamente confiar en esa información porque ellos la pueden alterar. Así que nosotros podemos obtener información del mismo banco, ¿verdad? Podemos solicitar estados de cuenta, si hay préstamos, podemos solicitar igual el estado de cuenta del préstamo, ¿verdad? De los abonos que se van realizando, de los intereses, cualquier otra información que el banco nos pueda proporcionar puede ser información fiable porque es externa o es fuera de la identidad, ¿verdad? Es más confiable que la información que nos pueda proporcionar la misma dirección o la misma entidad a la que estemos auditando. Otro punto dice que la evidencia de auditoría puede ser más fiable si la obtenemos directamente por medio de la observación de la aplicación de un control. Eh, es otro punto que también tocó mi compañero Farley, que para que tengamos la certeza de que un procedimiento interno se esté llevando a cabo correctamente, nosotros vamos e inspeccionamos o podemos ir, como bien dice aquí, ¿verdad? A observar cómo realizan dicho control para corroborar de que se esté haciendo adecuadamente, ¿verdad? Y aquí la norma nos dice, si nosotros observamos la aplicación de un control, es más confiable que la información obtenida indirectamente. Por ejemplo, información que nos solicite que nos proporcione un tercero. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros pedimos información sobre cómo realizan las conciliaciones bancarias, ¿verdad? Bueno, viene la persona y nos explica, mire, la conciliación bancaria la trabajamos de esta forma, los saldos son estos, las entradas, salidas son estas. Es menos confiable a que nosotros vayamos con el contador y observemos cómo está llevando a cabo o está realizando las conciliaciones bancarias. Es más confiable ir y observar. Otro punto dice que podemos obtener información fiable mediante evidencia de auditoría en forma de documentos, ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio, ya que esta es más fiable que la evidencia obtenida verbalmente. Eh, ahí está más que claro, ¿verdad? ¿Qué información más fiable que aquella que esté impresa en papel o la que podamos imprimir en repetidas ocasiones en el correo electrónico, ¿verdad? Nosotros podemos tener también evidencia, ¿verdad? De dicha información sobre alguna transacción o saldo contable, ya que tenemos pruebas para poder solventar nuestra opinión de auditoría, que no la podemos obtener verbalmente, ¿verdad? No podemos decir y ir con los accionistas a decirles, pues el contador me dijo que eso era y yo eso aprobé. Que vengamos y le digamos, mire, aquí están los documentos que soportan esta opinión. Y esa sería la forma de que nosotros podemos deducir que la información obtenida o la evidencia obtenida es fiable y relevante, ¿verdad? No sé si podemos cambiar a la otra diapositiva, compañero. Bueno, selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría.
Bueno, la NIA en sí nos dice que nosotros podemos seleccionar aquellos elementos a los cuales vamos a llevar a cabo nuestras pruebas, con el objeto de que podamos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Dice que al momento de que nosotros diseñemos nuestras pruebas de control y pruebas de detalle, tenemos que determinar aquellos medios de selección de elementos sobre los que se realizarán dichas pruebas, y estos tienen que ser eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Dichos elementos pueden ser la selección de todos los elementos, que básicamente consiste en hacer un examen del 100% de los documentos que soporten dicha transacción, saldo contable o cualquier otra información financiera. También podemos seleccionar elementos específicos y por último tenemos el muestreo de auditoría. Eh, sí, eso sería. Compañeros, ¿será que podemos pasar a la otra diapositiva? Bueno, cuando hablamos de seleccionar todos los elementos, dice que el auditor puede decidir que lo más adecuado es examinar la totalidad de la población de los elementos que integran un tipo de transacción o saldo contable. Es decir, el examen del 100% puede ser adecuado en ciertas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias pueden ser? Dice que si la población está formada por un número reducido de elementos, pero que estos sean de gran valor. Por ejemplo, ¿verdad? Puede haber una empresa que se dedique a vender insumos para los agricultores. Bueno, como bien sabemos, los agricultores no manejan contabilidades completas, ni contabilidades manejan, ¿verdad? Entonces ellos van, compran sus insumos, pero no solicitan facturas porque no les sirve de nada. Entonces estas empresas lo que hacen es facturar, bueno, utilizar pocas facturas, pero las facturas las hacen ya juntando todas las ventas de un mismo día o de una misma semana en una sola factura. Entonces, la factura puede salir en una cantidad grande, ¿verdad? Elevada, y son poquitas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir y revisar todas las ventas de cada mes para obtener evidencia que sea evidencia de auditoría suficiente y adecuada, porque estamos realizando un examen del 100% de todos los elementos o documentos que sirven de soporte para algún saldo o transacción que aparezca en los estados financieros. También dice que cuando pueda existir un riesgo significativo y otros medios que no proporcionen evidencia de auditoría suficiente y adecuada, es necesario que nosotros también llevemos a cabo el examen del 100% de todos los elementos que integran dicho saldo, ¿verdad? Porque realizamos, bueno, como bien sabemos, cuando la prueba de auditoría o los procedimientos de auditoría que llevemos a cabo no nos proporcione la información que buscábamos o no nos den una seguridad de que dicho saldo esté correcto, sabemos por ende de que no solo nos tenemos que quedar con ese procedimiento, sino que tenemos que seguir creando más procedimientos de auditoría, aumentar, es decir, tener más cantidades de procedimientos de auditoría para corroborar dicho saldo. Y en este caso la NIA nos dice, ¿verdad? Que si existe un riesgo significativo o que los medios no proporcionen evidencia de auditoría, es necesario que nosotros, aunque sea laborioso, ¿verdad? O sea grande el trabajo, tenemos que hacer un examen del 100% para confiar en dicha información.
Dice también que regresaba, Haroldo, disculpa. Y también podemos hacer un examen del 100% cuando la naturaleza repetitiva del cálculo u otro proceso realizado automáticamente mediante un sistema de información hace que resulte eficaz en términos de coste, un examen del 100%. Quiere decir que si dicho procedimiento de auditoría que nosotros llevemos a cabo se puede realizar de una forma sencilla y a un coste menor o corto tiempo, pues nosotros podemos llevar a cabo dicho examen del 100% de los elementos de soporte. ¿Podemos cambiar, mi compañero? Bueno, dice que la NIA también nos dice que podemos seleccionar elementos específicos. Dice, el auditor puede decidir seleccionar elementos específicos de una población para la adopción. Dice, el auditor puede seleccionar elementos específicos de una población. Para la adopción de esta decisión puede ser relevantes factores como el conocimiento de la entidad por parte del auditor, los riesgos valorados de incorrección material y las características de la población sobre las que se van a realizar las pruebas. Entonces, aquí es necesario que el auditor evalúe qué elementos pueden proporcionar la información que nosotros necesitemos para llevar a cabo nuestra opinión respecto a los estados financieros, ¿verdad? El auditor va a tener conocimientos sobre la naturaleza de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si el inventario de la empresa que se está auditando más que todo se conforma por importaciones que por compras locales, pues se enfocará en evaluar las importaciones que en prestarle más atención a las compras a proveedores locales. Va a evaluar si dicho saldo tiene un riesgo significativo o se puede encontrar en dicho saldo una incorrección material, pues entonces va a evaluar dicho saldo y documentación o algún o algún o alguna característica de la población de los documentos o información de soporte que se van a evaluar. Mi compañera Marisa va a seguir con los puntos siguientes respecto a esta diapositiva. Muy bien. Entonces, como parte de la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría, la segunda opción que podría emplear el auditor es la selección de elementos específicos. Y esta prueba, pues el auditor puede decidir si seleccionar elementos específicos sobre una población, pero debe tenerse en cuenta de que al hacer esto va a obtener evidencia de auditoría solo respecto a ciertos elementos que él estime necesarios para obtener evidencia y no sobre toda la población. En este caso, debe tener él muy en cuenta de que la información no tenga riesgo de incorrección material, sea suficiente y sea adecuada. La selección subjetiva de elementos específicos está sujeta a un riesgo totalmente ajeno al muestreo de auditoría. En la selección de elementos específicos también tiene tres opciones o tres procedimientos que puede aplicar, que sería elementos clave o de valor elevado,
todos los elementos por encima de un determinado importe o ya sea elementos para obtener información. Con los elementos clave o de mayor elevado podríamos tomar un ejemplo. Si es una auditoría de activos, podríamos enfocarnos en el rubro de cuentas por cobrar, suponiendo de que cuentas por cobrar tuviera 3 subcuentas, que serían clientes, cuentas por cobrar empleados y otras cuentas por cobrar. Podría evaluarse tomando en cuenta ciertas características para escoger elementos clave. Por ejemplo, escoger aquellos saldos que sean mayores a 3 meses, aquellos saldos de clientes que son o no son tan frecuentes para la entidad, aquellos saldos que se mantengan intactos durante un periodo mayor o menor a 12 meses, o saldos, por ejemplo, también otra característica que podría ser común serían saldos sospechosos, inusuales o propensos a cualquier riesgo, perdón, o con antecedentes de error. Un ejemplo que podríamos tomar sería saldos de aquellos clientes que acostumbren pagar con cheques, pero que por alguna razón al momento de que esos cheques sean cobrados, pues resulta que han sido rechazados varias veces por los bancos. Podría ser otro objeto clave para tomar la selección de elementos específicos basándose en elementos clave. O de valor elevado, pues podríamos evaluar esto tomando en cuenta siempre la materialidad también a nivel de esta cuenta. Entonces, seleccionar aquellos elementos que sean de un valor demasiado elevado. La otra opción de todos los elementos por encima de un determinado importe, podríamos establecer un importe determinado según sea el saldo general de la cuenta que vayamos a seleccionar elementos. Podríamos tomar como, por ejemplo, un saldo por encima de 30,000 quetzales. Y los elementos para obtener información. Acá en este caso el auditor puede examinar elementos para obtener información sobre cuestiones ya sea sobre la naturaleza de la entidad o sobre la naturaleza de las transacciones. Esto básicamente podría decirse que lo puede hacer el auditor, por ejemplo, para la naturaleza de la entidad. Si quiere conocer su verdadera naturaleza, lo más fácil sería venir y comunicarse con el gerente de la entidad y solicitarle la revisión de la patente de comercio, ya que en esta radica el objeto y la naturaleza de toda empresa, o de repente si es una sociedad anónima, pues se podría solicitar también la revisión del acta de constitución, como por ejemplo, o si se quiere ver la naturaleza de las transacciones, podríamos ir y hacer una revisión directa sobre las facturas de ventas, ya sea al crédito o al contado. Y aunque hagamos un examen selectivo de elementos específicos de determinadas transacciones o determinado rubro, sí va a ser un medio eficiente para obtener evidencia de auditoría, pero no, tampoco va a constituir un muestreo de auditoría. Y los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a estos elementos seleccionados, como lo mencionaba, no pueden proyectarse al total de la población, sino únicamente al rubro que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, por lo tanto, no vamos a obtener una evidencia de auditoría con respecto al resto de la población. La otra opción sería el muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría, pues básicamente tiene como finalidad alcanzar conclusiones respecto de una fracción del total de una población. Es decir, que entonces, si es demasiada información que nosotros tenemos para evaluar, podemos escoger solamente una muestra, pero siempre lleva un riesgo implícito de igual manera de que la evidencia que obtengamos no sea suficiente y adecuada con respecto del total de la población. Un ejemplo para tomar una muestra podría mencionarse de seleccionar aquellos saldos de los últimos 6 meses, tomando en cuenta que estamos haciendo una auditoría de activos, pero con
basándonos en el rubro de cuentas por cobrar. Entonces simplemente tomamos una muestra de los saldos de los últimos 6 meses, pero entonces ya tomaríamos solamente una fracción y dejaríamos de lado el total de la población. Como recomendación, entonces luego de ver estas 3 opciones que serían la selección del total de los elementos, o sea, un examen del 100%, la selección de elementos específicos o muestreo de auditoría, pues lo más recomendable sería hacer una selección de todos los elementos, es decir, evaluar cada elemento al 100%, para que entonces la evidencia de auditoría que obtengamos sea suficiente, adecuada, sea confiable y nos sirva para respaldar las conclusiones que vamos a tomar al final. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. El muestreo de auditoría, hay una NIA específicamente para eso, que es la NIA 530. Entonces ahí ya se nos especifica cómo debemos sacar una muestra sobre el total de población cuando estemos haciendo una auditoría. Y por último, hablaríamos sobre la incongruencia en la evidencia de auditoría por reservas sobre su fiabilidad. La obtención de evidencia de auditoría, ya sea proveniente de fuentes diversas o de una naturaleza diferente, puede demostrar que un solo elemento nos proporciona evidencia de auditoría, pero pueda que esta evidencia no sea fiable, no sea suficiente y no sea adecuada. La incongruencia en una evidencia de auditoría puede darse por distintos factores, ya sea que la evidencia no sea fiable, no sea suficiente y no sea adecuada. Esta NIA 500, pues como habla específicamente de la evidencia de auditoría, las 2 características principales que sí o sí debe tener la evidencia es suficiencia y adecuación. Y estas deben ir equilibradas porque podemos tener suficiente información, pero pueda que sea inadecuada, entonces no nos sirve de nada. O pueda que la información sea totalmente adecuada y no necesitemos tanta información para obtener evidencia de auditoría. Un ejemplo que nos menciona la NIA de cómo puede ocurrir incongruencia en la evidencia de auditoría obtenida de una fuente y comparándola con otra evidencia obtenida de otra fuente, puede ser cuando, por ejemplo, las respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección, ya sea también a los auditores internos y a otras personas, sea incongruente cuando esas respuestas no coincidan con la evidencia de auditoría que nosotros hemos obtenido. Quiero comentar un caso que me pasó en el trabajo, que podría ser un caso de incongruencia, siempre con un saldo de cuentas por cobrar. Es que al final del año 2020, pues yo tenía establecido mi saldo de clientes en la cuenta dentro de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y pues resulta que yo tenía un saldo y ya cuando llamé al encargado de ventas al crédito de dicha empresa, pues resulta que me dijo que ese saldo era erróneo y que tenía que ser un poco menos. Pero en realidad ya aplicando procedimientos de auditoría necesarios se llegó a la conclusión de que el saldo sí era correcto, pero entonces hubo una incongruencia al momento de corroborarlo con el encargado de ventas de crédito de esta empresa. Entonces, siempre debemos de evaluar la incongruencia que pueda resultar de la evidencia de auditoría y de igual manera siempre aplicar procedimientos de auditoría adicionales para solucionar esta incongruencia y así los saldos puedan ser los correctos y nuestra evidencia de auditoría nos sirve para solventar nuestras conclusiones al momento de emitir un dictamen o informe en la auditoría que se nos encomiende.
y solamente, y muchas gracias.